Hola chicos, soy Javier de feedingtennis.com. En el vídeo de hoy vamos a trabajar la volea tanto de drive de revés para alumnos principiantes. La volea es una de las cosas que al principio nos enseñan, pero una vez ya pueden jugar de fondo de pista, está bien que sepan subir y acabar el punto en la volea. En el vídeo de hoy vamos a ver errores que cometen, vamos a hacer ejercicios para mejorar esa volea y hoy nos va a acompañar una alumna nuestra para realizar este vídeo. Para hoy tenemos a nuestra alumna Elena que nos va a ayudar. Hoy explicaremos los gestos, los movimientos, cómo coger la raqueta para la volea. Solo trabajaremos la parte de arriba, los pies será en otro vídeo. Y como empezaremos por lo básico, que es trabajando con la mano, utilizaremos estas pelotas que son soft, para que no se hagan daño al principio al golpearla. Los conceptos básicos para la volea de derecha para principiantes son, primero de todo, coger la empuñadura continental. Segunda cosa, colocar la muñeca un poquito abierta hacia atrás, más o menos en diagonal la raqueta, a la altura del hombro, siempre la mano un poquito por debajo de la cabeza de la raqueta. Luego la manera de ejecutar el golpe sería un poco en diagonal, porque la volea tiene que ir un poquito cortada, en diagonal y un poco hacia adelante. Después, importante cuando golpeamos hacia adelante, dejar la raqueta delante del cuerpo con una posición un poquito hacia arriba para que tenga más control. Vale, el primer ejercicio que vamos a hacer, como bien he dicho, es con la mano y vamos a chocar los 5. Es un ejercicio que todo el mundo sabrá hacer porque todo el mundo sabe qué es mover y chocar los 5. Y empezaremos ella contra mí chocando los 5. Ahí. Dobla y estira el codo, dobla, estira, ¿vale? Pega, pega. Bien, una vez hace bien el movimiento de doblar el codo y estirar hacia adelante, lo haremos en diagonal. Ven. Vamos, pega, pega ahí, dobla y estira el codo, muy bien en diagonal. ¿Por qué hemos pasado de línea recta a línea en diagonal? Recto, para entender cuál es el movimiento, y luego en diagonal, que es más real. ¿Por qué? Porque la volea se tiene que cortar un poquito y por eso se tiene que hacer un gesto en diagonal. Ahora pasaremos a hacerlo con pelotas. Lo que va a hacer ella es, yo le tiraré la pelota, primero la coge y luego me la lanzará haciendo el mismo gesto, pero muy poco a poco. ¿Vale? Ven, coges y estiras. Bien. Coges y estiras. Ahí doblo y estiro el codo. Eso es. En diagonal. ¿Vale? Muy bien. Una más. ¿Vale? Ahora pasaremos a golpear la pelota muy suave y ella va a golpear un poquito hacia el suelo para hacer un poco lo que sería la realidad, que la volea no hay que hacerla totalmente hacia adelante, se suele hacer un poco en movimiento en diagonal de arriba a abajo. Ahora, no me hagas de muñeca, en diagonal con el codo. Eso es. Muy bien. Ahora. Vale, hemos observado una de las cosas que le he corregido, es por ejemplo que ella mueve la muñeca. Es muy típico, la gente tiende a mover mucho la muñeca en general. Entonces hay que decirles que la muñeca en la volea del drive, en este ejercicio, no la mueva, y cuando voleemos veremos que tampoco hay que moverla mucho en la del drive. ¿Vale? Entonces es importante recalcar que la muñeca la tengan bien bloqueada y simplemente acompañen un poquito con el codo en este caso. Después de haber trabajado con la mano, cogemos la raqueta y entonces ahora nos situamos en pista normal, ella en un lado de la red y yo en el otro lado de la red. Seguiremos trabajando el mismo ejercicio con raqueta, pero le diremos que coja la raqueta por la mitad o un poco por arriba del grip, porque al ser más corta la raqueta es más fácil. No explicaremos aún empuñaduras ni nada, simplemente el gesto y el movimiento de la raqueta. Vale, hemos visto más o menos cómo lo tenía que hacer, ¿vale? Lo ha hecho en general muy bien, y una corrección le haría. Ha habido alguna pelota que ha tenido la tendencia a girar de muñeca. Importante eso corregirlo.
muñeca muy poca o casi nada. El golpe tiene que ser en diagonal y más bien hacia adelante. Simplemente eso es lo que había que corregirle un poquito a Elena. Bien. Hago. Un poquito más alta. Ahí. Perfecto. Elena lo ha hecho prácticamente perfecto. Una pequeña corrección. A veces movía un poquito el cuerpo hacia adelante, hacia atrás, en vez de mover un poco más lo que era el codo y el brazo hacia adelante. Pero es lo único que se le puede decir. El resto lo ha hecho muy bien. Hacía muy bien el golpe en diagonal, pasando la raqueta hacia adelante. Muy bien. Ahora, después de haber explicado lo básico en el drive, vamos a pasar a hacer lo mismo en el revés. Y de revés sería cogiendo la misma empuñadura, la continental, para hacerlo fácil. La mano izquierda la pondríamos en el cuello de la raqueta para aguantar el peso de ella y para llevarla hacia atrás. Entonces luego pondríamos la posición de la raqueta en dirección hacia el hombro izquierdo, pero no muy atrás. La raqueta un poquito en diagonal, importante no mover la muñeca. Luego ejecutar el golpe hacia adelante un poquito en diagonal, siempre manteniendo la cabeza de la raqueta por encima de la mano, y una vez impacto acabar delante, y aquí sí que se igualaría la mano y la cabeza de la raqueta. Muy bien, en el revés volveremos a hacer el mismo proceso que en el drive. Estaremos cerca porque vamos a trabajar con nuestras manos previamente. Como bien hicimos en el drive, que hacíamos como el Chócame los 5, Give Me 5, en el revés será algo parecido, pero en el lado contrario, porque el revés se pega con la parte superior de la mano. Entonces nos pondremos aquí, primero lo haremos en línea recta, ¿vale? Simplemente pegando suave para no rompernos la mano, ¿vale? Tirando de codo, doblo y estiro codo, ¿vale? Una vez lo está haciendo bien, vamos a pasar a hacerlo en diagonal, porque las voleas, igual que el drive, es en diagonal. Sacaremos la mano desde nuestro hombro izquierdo, si somos diestros, y hacemos el mismo movimiento. De aquí, del hombro, pegas, ¿vale? Pegas. Bien, ahí, de hombro, muy bien, muy bien. Un poquito más en diagonal, de arriba, un poquito de arriba hacia abajo. Bien, eso es. Muy bien. Una vez se va afianzando y reconociendo cómo tiene que hacerse también el revés, pasamos a usar las pelotas. Usaremos las mismas pelotas, que son blandas, ¿vale? Y haremos el mismo gesto que acabamos de hacer de revés, ¿vale? Pero golpeando con la mano abierta, suave, y el mismo gesto en diagonal. Vamos. Izquierda, derecha, y como si me tiraras a mi lado izquierdo. Cosas a corregir en esto, que es importantísimo de cara a cuando usemos la raqueta. Que el golpe tiene que hacerlo en diagonal, no tiene que girar la mano hacia abajo, típica de movilidad de muñeca. En la volea de revés no se mueve nada la muñeca. En la del drive muy poquito, pero en la de revés bien bloqueado. Y lo que hemos dicho, en diagonal, lo importante es que saquen la raqueta desde su hombro izquierdo, cerca de su hombro izquierdo, y la haga en diagonal. Ha hecho varias en diagonal, apuntándome a mi lado izquierdo. Si le explico que tiene que tirarme a mi lado izquierdo, les resultará más fácil hacerlo en diagonal que no decir nada, y siempre lo hará hacia abajo, como hemos visto que ha pasado. Cogemos la raqueta, nos ponemos ya con la red en medio en situación un poco más real, y vamos a reproducir el golpe con raqueta, cogiéndola como igual que en el drive, de la parte superior. Aún no le hemos explicado empuñadura, que la coja como ella crea conveniente. Simplemente se tiene que centrar en el swing, en el movimiento, ¿vale? Entonces seguiremos diciéndole que prepare en el hombro un poquito arriba y que haga el golpe suave en diagonal de arriba a abajo. Bien, en diagonal. Lo que explicaba antes, tendencia a mover la muñeca de arriba a abajo, ¿vale? Hay que explicarle que hay que entrarle a la pelota como si fuera realmente a cortar cualquier cosa, o sea, entrarle a través de la pelota, no golpearla de arriba abajo o por encima de ella. Al principio le puede salir un poco demasiado cortado, pero tiene que aprender a que tiene que hacer el golpe de izquierda a derecha,
¿vale? Te colocas. Ahí está, esa es la buena. Vamos. Venga. Bien. Hemos visto que hacía muy bien el gesto, de izquierda a derecha, en diagonal, y ahora ya le hacemos coger la raqueta del final de la raqueta. Y hacemos el mismo gesto, de arriba a abajo, en diagonal, sin mover nada la muñeca. Vamos. Izquierda, derecha. Eso es. Una de las cositas que hay que estar muy atento al decirle al alumno cómo lo tiene que hacer. Tienen la tendencia al principio de poner el codo delante y hacer esto. Y no hay que insistir, el codo más abajo y la raqueta más arriba, para que pueda hacer el gesto de arriba a abajo, porque si pone el codo arriba, acaba haciendo, digamos, como una catapulta. Ahora sí. Ahora. Ahí está. Una vez ya habiendo explicado lo básico, cómo hacer el gesto, cómo colocar la raqueta, el brazo, etcétera, ahora tenemos que empezar a explicar ya pues la empuñadura. La empuñadura de drive y de revés prácticamente es la misma. Se puede utilizar la misma, que es la continental, o la de martillo, que también se puede decir. Se podría en la del drive poner un poco diferente, pero si explicamos que es la misma, quizás sea más fácil para el alumno entenderlo y recordarlo. Una de las maneras que tengo, o trucos, cómo explicar para que se acorde el alumno, cómo coger la raqueta continental o de martillo. Yo les hago, si son diestros, con la mano izquierda coger la raqueta por aquí abajo y entonces con la derecha poner justo la mano encima de lo que es el marco de la raqueta, lo ponen apoyado en su cuerpo y van bajando sin mover la mano. Van bajando, bajando, separo la raqueta del cuerpo y entonces cuando llego al final cierro la mano. Importante, típico error, que cuando van bajando van girando la mano y acaban con la empuñadura del drive. Con lo cual hay que incidir que bajen, bajen, bajen y no muevan nada la muñeca, no la giren hacia ningún lado. Una vez Elena tiene ya cogida la empuñadura, como lo hemos explicado, vamos a pasar a golpear algunas pelotas. Entonces, una de las cosas que tiene que saber ella es que en la volea de drive tiene que abrir un poquito la muñeca hacia atrás, ¿vale? Te colocas, ¿vale? Pondríamos la raqueta en diagonal, igual que trabajamos antes con la mano y luego posteriormente con la raqueta. Ponemos la raqueta en diagonal y la muñeca, como la tiene Elena, está perfecta, un poco abierta hacia atrás, porque aquí lo que haremos es golpear en diagonal, igual que antes, y acabaremos con la raqueta enfrente de mí en este caso, ¿vale? O hacia la red. Diagonal, con la muñeca un poco abierta, golpeo en diagonal y acabo con la muñeca recta, neutral. La teníamos abierta y la dejo neutral delante mío. Con la mano un poco abajo, con la raqueta un poquito hacia arriba. A ver, hazlo. Abre la muñeca, recuerda. Abre muñeca y ahora en diagonal. Ahí, perfecto. Otra vez. Diagonal. Perfecto. Vamos a pasar ahora a probarlo con pelotas. Vamos. Bien. Muy bien. Bravo. Hemos visto cómo se hace la volea. Lo ha hecho muy bien Elena. Simplemente pasó un poquito igual que anteriormente. La tendencia a bajar con la muñeca hacia abajo. En vez de hacer el golpe en diagonal, con la raqueta manteniéndola en la misma posición, tendemos a veces a cerrar. Pero le ha sucedido muy poquitas veces. En general, súper bien. Pasaremos a hacer la volea de revés. En este caso, la empuñadura ya la hemos explicado, es exactamente la misma, pero un dato importante, la mano izquierda tenemos que usarla. ¿Por qué? Porque si todo lo hiciéramos solo con la mano derecha, en el lado izquierdo tendríamos menos fuerza y no podríamos controlar bien la raqueta y en este caso el golpe. Con lo cual, coge la empuñadura, muy bien, perfecto, mano izquierda arriba, así, con la mano abierta, colocamos aquí, eso es, muy bien, todos los dedos han de agarrar la raqueta, ¿vale? Entonces, ponemos la misma posición del brazo derecho, colócalo como antes, aquí,
aquí, codo delante. Tú ponte de pie igual de frente a mí. ¿Vale? Eso es, y levantaremos un poquito el codo izquierdo para mantener la raqueta fija, porque si el codo se baja, la raqueta se le va a caer y se le va a levantar este codo. Entonces, este codo izquierdo lo que hace es asegurar que la posición de la raqueta es la correcta. Pondremos un poquito hacia adentro la raqueta, ¿para qué? Porque hay que cortarla. Y a partir de ahí, lo que hemos hecho antes, estirará el brazo derecho para golpear y esta mano no la moveremos de momento. Habiendo explicado esto, decirle que la mano izquierda en este caso es la que tira un poquito hacia adentro la raqueta. Si la pone un poquito hacia adentro, mantenemos la posición correcta y incidirle en que no mueva esta muñeca. La mano izquierda le mete la raqueta hacia adentro y le coloca la muñeca al momento de cómo es correcto. Y ahora vamos a golpear algunas pelotas. Bien. Levanta el codo izquierdo. Eso es. Muy buena. Muy bien, ¿eh? Hemos visto prácticamente cómo se hace, en general bien, la volea de revés. Algunos errores comunes, igual que antes, lo que le llamo la catapulta, tienen la tendencia a hacer de arriba abajo en vez de diagonal y luego incidir muchísimo en la posición. La parte del revés, dentro que es un gesto simple, pero es más complicado, en general por el lado que es el lado izquierdo el que menos dominamos. Entonces incidirle en posición del codo, que la tenga levantada, que la mano izquierda aguante bien la raqueta hacia adentro, ¿vale? El codo izquierdo que se mantenga bien abajo para que la raqueta esté un poquito arriba y siempre hacer el golpe en diagonal. Aunque vayan las bolas cruzadas, incluso hay que decirle que tire cruzado para que aprenda a hacer bien el golpe en diagonal. Luego también habría que enseñarle a tirar paralelo, pero de momento que aprenda a hacer el golpe en diagonal sin mover la muñeca derecha. Hoy hemos aprendido lo básico de los gestos, los movimientos tanto de la volea de drive con el revés y su empuñadura. En el próximo vídeo iremos a trabajar más bien la parte de los apoyos, como colocarnos, como movernos y utilizaremos las pelotas normales. Dar las gracias a Elena que nos ha ayudado y ha aprendido un montón hoy. Y bueno, nada, hasta la próxima, chicos.